Y aunque no vamos a agotar todas las enseñanzas que tiene, sin embargo, vamos a ver algunas cuestiones que son esenciales. Lucas capítulo 24. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 35. ¿Lo encontraste, Mayra? Excelente, perfecto. Lucas 24, 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Fíjense, una conversación iban teniendo. Estaban hablando de todas las cosas que habían acontecido. Preste atención a cada palabrita que pone Lucas acá, porque cada palabra tiene contenido y nos revela lo que nosotros tenemos que entender para si vamos a reverdecer, ¿no? Y si queremos reverdecer. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, fíjense, el contenido afectivo que tenía la conversación, no solo el contenido de las palabras, del lenguaje, la narrativa, sino el contenido afectivo. Discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué preguntas que hace Jesús? ¿Qué preguntas? Si tenemos que decir que hay alguien que es el padre de la psicología cognitiva conductual, es Jesús. Porque todas las preguntas que hace Jesús las pega al ángulo, las clava. No da respuesta a Jesús, hace preguntas. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros reflexione y piense, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué hablo? ¿Qué tengo en mi corazón? Fíjense la pregunta, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Hay conversaciones que nos entristecen. ¿Se dio cuenta? Hay conversaciones que nos entristecen. Nadie mira a nadie, por favor. Pero te sentás a hablar con alguien y te agarra un bajón. Versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofa, el otro no tenemos el nombre, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? A priori parece una pregunta que le está tomando el pelo, ¿no? No. A veces las preguntas que parecen más obvias y más tontas son las que hay que hacer. Jesús le pregunta, ¿qué cosas? Como si no supiera. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas pasaron? Porque muchas veces las cosas que pasan por fuera no coinciden con las que pasan por dentro en nuestra interpretación. Pero estamos todos ante el mismo hecho. No importa, no tiene nada que ver. Todos podemos estar ante el mismo hecho. No todos vemos lo mismo. No todos interpretamos lo mismo. Bien, ¿qué cosas? No pregunta porque sí. No es una preguntonta. No es una preguntonta. ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Están contando del mismo, ¿no? Es risueño. Yo me imagino Jesús, ¿no? Ajá. ¿Viste cuando alguien sabe? Realmente sabe y se hace el que no sabe. Ajá. Sabe, pero se hace el tonto. ¿Qué cosas? De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros, expectativas, que forman parte de las conversaciones, pero no expectativas, ¿qué expectativas tenés? Hay algo que dijo la administración Jessica, y cuando te ministra Jessica en la adoración, vos sentís dos cosas. La primera, que te lleva a adorar a Dios, y la segunda, que te defiende, porque es abogada. No importa eso. Eso no importa. Es un chiste, nada más. Pero, a ver,
expectativas. ¿Qué esperás? Pero Jessica dijo en el momento de oración, no venimos solo a recibir, prioritariamente venimos a dar. Cuando entramos a la casa de Dios, prioritariamente venimos a dar gratitud, adoración, entrega, brindamos nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Yo me imagino a Jesús ahí conversando con ellos y caminando, ¿no? Ajá. Lo estaba haciendo. Lo estaba haciendo. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Algunas pautas que tenemos acá. Hay gente que habla en pasado, todo el tiempo en pasado. Porque antes era mejor. Porque antes, habla en pasado. Decirle al que tenés cerca tuyo, si habla en pasado me tenés podrido. Decirle a que si habla en pasado me tenés repodrido. No hables más en pasado. Hay gente que vive del pasado, de lo que tenía, de lo que hacía, del pasado. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Hasta acá, si ustedes quieren hacer, podemos fraccionar en 2 conversaciones o en 3 el texto. Pero yo considero, vamos a los efectos de hacerlo más simple, vamos a fraccionar hasta acá la primera conversación. Hasta acá la primera. Vamos con la segunda conversación. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, lentos, desfasados con delay, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les decía, les declaraba en todas las escrituras lo que de él justamente decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, caminó con ellos, comió con ellos, comió con ellos, principio de liderazgo. Caminamos con las personas, con los discípulos, comemos con las personas, principio de liderazgo, caminar y comer, comer y caminar. Nos encanta a nosotros los argentinos comer. Jesús era argentino, comía con los discípulos, caminar y comer. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón? ¿Vieron? Otra charla, otra conversación. ¿Dónde está la tristeza? ¿Dónde está el pasado? Fíjense, hay un cambio, es en la misma escena, pero hay un cambio de conversación. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Qué decían? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Oramos una vez más. Papá, pedile a papá, quiero ser parte de los que inician conversaciones de reino. Pedile a papá, quiero ser parte de los que inician conversaciones que reverdecen. Papá, sacame de la chatura mis conversaciones, sacame, papá. No quiero ser de los que conversan y entristecen, marchitan, opacan, tiran sombras en los corazones. Quiero ser de aquellos que hacen conversaciones, las inician, las continúan, las cierran, conversaciones que reverdecen. Pedile a papá, para que esto suceda en nosotros, para la gloria de su nombre
y para bendecir a muchas personas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor. Gracias, Sofi. Cuando veas que me encamino sobre el final, te vas acercando. La primera plaquita que quiero compartir, porque es un fenómeno que crece muchísimo, es: no se pueden sustituir personas por pantallas. No se pueden sustituir. Por lo tanto, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a todo el mundo, incluso a los adultos, que no podemos cambiar personas por pantallas. Cuando uno comparte un mate, una charla con una persona en un cara a cara, una actividad como hicimos ayer en el puerto, etcétera, etcétera, cuando uno comparte no se puede sustituir. Nada mejor y nada más lindo en las conversaciones que reverdecen que el cara a cara. No se puede sustituir. Obviamente tenemos que recurrir a esos recursos. Nosotros tenemos muchas reuniones virtuales con los pastores de la provincia porque no nos da el cuero para viajar a todos lados, no nos da el cuero y la plata para viajar a todos lados. Entonces muchas reuniones las tenemos justamente por los Zoom, los instrumentos digitales que hay. Pero nunca suplantamos esas reuniones por las presenciales. No se puede sustituir. Hay un libro que le invito a que lo busque, lo baje y lo comience a leer, lo puede bajar en PDF porque está por allí dando vuelta. La autora se llama Judith Glaser y ella en ese libro que se denomina Inteligencia Conversacional desarrolla 3 clases de conversaciones. La primera le llama la informativa, como vemos, gracias. La segunda, el segundo nivel, le llama la influyente. Y la tercera le llama el inteligente. No es que la primera es mala, las 3 son necesarias y hay que caminar por las 3. Sin embargo, hay que tratar de llegar, la mayoría de las veces, a la última. En ese libro ella desarrolla varios conceptos y dice que la conversación informativa tiene información importante en el sentido práctico y en los términos de iglesia, en el sentido bíblico. Y como veo que están haciendo algunos de ustedes que anotan, escriben en algún lado o en el celular o sacan una fotito, eso que están haciendo es información, es conversación informativa. Es tener información relevante, importante, trascendente, práctica y bíblica. Pero no alcanza, no alcanza. El segundo nivel que Judith Glaser desarrolla en su libro es que está la conversación influyente. Es que además de tener información práctica, buena y bíblica, ya hay una influencia sobre la otra persona o las otras para ayudarles a caminar en los propósitos de Dios. Vieron que hay personas que su sola presencia te influye algo, te incita a algo. ¿Vieron que es así? ¿No? Nosotros los pastores lo sabemos porque nos pasan las buenas y las malas, ¿no? La otra vez le escribo a alguien que había empezado a dejar de venir a la iglesia. Tuvo alguna situación ahí con otra persona. Le escribo, me clava el visto y nunca me responde, ¿no? Hasta que papá Dios me regala el privilegio de encontrarle en el cara a cara. Y uno se da cuenta que la sola presencia ya marca algo. Ya marca algo. No sabía cómo explicarme por qué me había clavado el visto y ya había pasado una semana que nunca me respondió. A lo cual yo no le escribí nada raro. Simplemente le puse, bendiciones, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? Nada raro. Pero la charla fue muy buena en el cara a cara. Él me explicaba y yo no quería la explicación. Yo no quería la explicación. Porque yo ya sabía lo que él necesitaba. Entonces simplemente le doy un abrazo. Tenemos una pequeña conversación donde hablo de algunas cositas del corazón. Se pone a llorar sobre el momento final que estamos ahí orando juntos, tomados de la mano. Se pone a llorar y su corazón comienza a quebrarse algo. Porque todos nosotros necesitamos, más de una vez en nuestra vida, un quiebre de algo, que se quiebre algo en nuestro interior para comenzar a crecer y a reverdecer. La segunda charla es la influyente, donde vos influís sobre una persona o un grupo de personas en los propósitos divinos. Pero la tercera, ahí está, gracias Mayra, la tercera es la inteligente. Esta tiene un acceso más profundo porque hay ahí transparencia, se genera una conectividad, pero además de darse una conectividad, se produce lo mismo que nos enseña
el texto de Lucas 24 en el tramo final, donde Jesús comienza a hablar en el camino con los dos discípulos, con Cleofas y el otro, se sienta a la mesa, come, sigue hablando, y se produce una conexión. Hay una conexión afectiva, espiritual total. Y esa conexión lo que hace, esa conectividad lo que hace es unir fuerzas, es unir perspectivas para crear algo nuevo. Si ustedes miran los primeros versículos, ¿cómo están los discípulos? Los discípulos están tristes, preocupados, amargados, frustrados. ¿Cómo sabemos que están así? Primero porque lo dice el texto, pero en segundo lugar, porque dice el texto que ellos esperaban una cosa y estaban recibiendo otra. Sus expectativas no coincidían con la realidad. Mejor dicho, corrijamos un poco para entrar más de lleno en lo que nos interesa conocer. ¿Qué conversaciones nosotros tenemos que ser parte? ¿De qué narrativa tenemos que ser parte para reverdecer nosotros, pero para ayudar a otros a reverdecer? Hace unos meses atrás comenzamos algunas conversaciones en el patio de la amistad con el grupo que trabaja, el equipo que armamos del COMNAF para los proyectos del COMNAF. Comenzamos algunas conversaciones, nos pusimos a orar, sacamos una mesa, creo que fue en enero, me parece, Claudia, en enero, por ahí. En enero sacamos una mesa y comenzamos unas conversaciones. ¿Vieron que hay conversaciones que por ahí inician con algo chiquito y claro, como esas conversaciones se profundizan, comienzan a crecer? Bueno, comenzamos la conversación para hacer un evento para niños y bendecir a los niños de nuestra ciudad. ¿Saben dónde desembocó esa conversación? En lo que fue ayer en el puerto. Pero claro, hay conversaciones y conversaciones. Hola, hay conversaciones. Allá tenemos a Salvador. Hola, Salvador. Hay conversaciones y conversaciones. Hay conversaciones que te entristecen, te preocupan, te dejan mal. ¿No te sentaste alguna vez a hablar con una persona y luego de conversar con ella te dolía la cabeza? ¿Te pasó alguna vez? Vos decís, ay, pucha, ¿cómo me duele la cabeza después? ¿No te pasó? A mí me pasó más de una vez tener 2 o 3 entrevistas, una detrás de la otra. Llego a casa y le digo a mi esposa, no me digas nada, no me preguntes nada, no quiero escuchar a nadie. Y me tiro ahí en el living, me tiro en el sillón negro, me tiro ahí. Es como que me quemaron la cabeza. Pero bien, forma parte de nuestro trabajo, obviamente. Pero viste que hay otro tipo de conversaciones que reverdecen, te producen una cuestión de fe, de esperanza, de cambio, te desafían, te potencian, te comienzan a hacer progresar. Llegás a tu casa y decís, voy a orar más, voy a leer más, voy a aprender, voy a escuchar, voy a interactuar con... Viste que hay conversaciones que te generan un piripipí. Una cosa ahí buena. Bueno, la cuestión es que la pregunta que hace Jesús es esta. ¿Qué conversaciones tenés mientras caminás? En esta mañana Jesús nos pregunta exactamente lo mismo. ¿Cuáles son las conversaciones que prevalecen en tu vida? ¿Qué conversaciones tenés mientras vivís? ¿Cuáles son tus conversaciones? Cuando nosotros en enero comenzamos esa conversación para lo que iba a ser el Día del Niño en el puerto, jamás imaginábamos todo lo que nos iba a suceder. Que íbamos a poder regalarle a los niños ropa, útiles escolares, libros, todo nuevo, todo nuevo. Ayer entregamos entre la bicicleta, la pelota, todo, habremos entregado 3 millones en regalos como Iglesia de Jesucristo. 3 millones entregamos ayer en el puerto. Pero ¿saben dónde inició todo? En una conversación ahí en el patio. Hay conversaciones y conversaciones. Hay conversaciones que reverdecen y bendicen. Y están las otras. Nos opacan, nos marchitan, nos hacen detenernos, quedarnos. Fíjense, estos 2 discípulos, ¿eran discípulos de Jesús, sí o no? Ya lo dije, pero bueno, es una obviedad. ¿Eran discípulos de Jesús, sí o no? ¿Conocían a la Torá y algo de Jesús, sí o no? No quiere decir nada que seamos discípulos de Jesús, que vengamos a la iglesia, que nuestras conversaciones sean las que opacan, las que marchitan. No quiere decir nada. Conozco a cientos y miles de cristianos, incluso pastores, que sus conversaciones son de tristeza, de fracaso, de falta de esperanza, son de problemas.
¿Cuáles son tus... Miren, la pregunta me encanta. Si te llevas esta pregunta de todo el mensaje, voy a estar feliz. Con que te lleve esta, voy a estar feliz. Porque nos tiene que llevar a nosotros a cambiar nuestras conversaciones. Por supuesto, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que para que nuestras conversaciones cambien, tiene que cambiar nuestro corazón. Por eso te insisto tanto que vengas al Congreso de Liderazgo. Porque si cambia acá, acá y acá, cambia la cabeza y cambia el corazón, indudablemente van a cambiar las conversaciones. Porque hay muchas cosas que vemos mal, porque hay muchas cosas que las vemos negativas, porque hay muchas cosas que fracasamos, nos frustramos, no intentamos, no avanzamos, porque hay muchas cosas que no logramos bendecir a los demás. Y obviamente por el contenido espiritual, emocional de nuestras conversaciones. La segunda pregunta. Me encanta. ¿Qué es lo que ha pasado? Vieron que uno dice, pero Jesús hace cada pregunta, preguntonta, ¿no? Yo a veces hago preguntonta a las personas. Las personas a veces me miran como diciendo, me está tomando el pelo, me está haciendo un chiste, o está medio chapi el pastor de tantas cosas que tiene, estará medio chapi. Y me miran raro. Yo hago preguntontas. Las preguntontas, más madera el contenido que tienen. Dicho en otras palabras, son las preguntas socráticas. Cuando uno pregunta, repregunta, y aunque vuelva a preguntar lo mismo dentro de media hora, igual, exactamente igual, no es porque sí. ¿Qué ha pasado?, pregunta Jesús. Como si lo supiera. Sabe perfectamente. Pero claro, repito, todos podemos estar ante el mismo hecho y cuando nos toca describir lo que pasó, cada uno de nosotros, por nuestra interioridad, nuestra subjetividad, le vamos a poner cierto contenido. Por ejemplo, estamos ante una sanidad física, está contando una persona el testimonio, o un pastor, un grupo de pastores, y está contando el testimonio, y no todos lo ven igual. Seguramente se hicieron mal los análisis. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esta noche vamos a contar un testimonio hermoso de una jovencita que vino con un cuadro profundo de depresión hace unos meses atrás. El año pasado empezó a venir y le empezamos a ayudar a un grupo de líderes. Y ahora, ¿cómo se la ve? Se bautizó el domingo pasado, etcétera, etcétera, más otro milagro de sanidad física que tiene en los estudios. Hermoso lo que está. El caso de Rocío, pastor Daniel, que vamos a compartir esta noche. Bueno, la cuestión es la siguiente. Podemos estar ante el mismo hecho, pero no todos leemos igual. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos anteojos de comprensión, anteojos emocionales, anteojos de experiencias previas, de momentos, de relaciones, de vínculos. Y a través de esos anteojos explicamos lo que pasó. Si ustedes miran con atención, la explicación, ¿qué es lo que ha pasado? Miren la explicación que dan los dos discípulos de Jesús. Miren la explicación. Y usted después completa en su casa de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. ¿Fue nada más que profeta? Completa en su casa con el resto de la Biblia. ¿Qué es lo que ha pasado? Arrancaron re mal. De Jesús Nazareno, varón, ¿fue nada más profeta? Nos perdimos que fue el Hijo del Hombre. Nos perdimos que fue de la tribu de Judá. Nos perdimos que fue el descendiente del rey David. Me parece nada más. Poderoso en obra y en palabra. Venimos bien, delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron? ¡Ajá! El verbo que usan ahí no tiene nada que ver. Jesús dejó que le entreguen. Nada pueden hacer los hombres en contra del Hijo de Dios que el Hijo de Dios no lo permita o no lo quiera. Entonces, todos podemos estar ante el mismo hecho. Sin embargo, el contenido de nuestras conversaciones va a depender de nuestro interior. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está tu corazón? Bueno, lo reflejan tus conversaciones. La otra vez alguien me decía esto, estaba muy bueno. Me decía, mira, me di cuenta que tal persona de tal iglesia son rechusmas.
No pasa acá en La Paz, por supuesto, pasa en otro lado. Son rechusmas. ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿Son de hablar de la vida de los demás, de todo el mundo? Pero no hablar bien, porque a ver, nosotros los pastores obviamente hablamos de la vida de los demás, porque buscamos construir, edificar, resolver, sanar, ayudar a crecer. Por supuesto, trabajamos en la vida de los demás. Es nuestra principal tarea. Pero ¿cómo hablas de los demás? ¿En forma peyorativa? ¿Menospreciando, ninguneando? Nunca me olvido, pero nunca me olvido. Hace unos años atrás la conversación con una persona de la iglesia que todavía está en la iglesia, por supuesto, y está perfecto que esté. Me preguntó esto, ¿y vos sabés de política? ¿Por qué te metiste en política? ¿Vos sabés? Bueno, no sé si yo sabía en ese tiempo, si sabía o no sabía, no sé. No le respondí nada, la verdad que opté, a veces el silencio es mejor que algunas explicaciones y palabras, ¿no? Opté por no responderle, pero los resultados empiezan a verse de nuestra influencia en el mundo de la política. Ella no tiene nada en sus conversaciones. Yo puedo decir que empezamos a construir cosas y que construiremos cosas por ser sal y luz donde Dios nos mandó a hacer. Viste que hay gente que no sabe nada, pero te cuestiona todo. Y sus conversaciones son de cuestionamiento. No sabe nada, pero te cuestiona todo. A ver, ¿en qué conversaciones estás? ¿Qué importante es eso? ¿Qué es lo que ha pasado? O mejor dicho, ¿qué es lo que está pasando en tu corazón? La palabrita, la otra plaquita, la palabrita que usa la Biblia ahí para las conversaciones que están teniendo es antíbalo. Y no es el único verbo para conversaciones que hay en el Nuevo Testamento, pero bien vale la pena en su significado quedarnos con esto, que la calidad de nuestras conversaciones va a determinar hasta dónde vamos a reverdecer. La calidad que tengamos de nuestras conversaciones va a determinar hasta dónde vamos a reverdecer. No le eche las culpas de los demás, como predicamos el domingo pasado a la noche. No le eche la culpa a los demás. La W, víctima y vago. No le eche la culpa a los demás. Si los demás no inician conversaciones de las que cuentan, de las que reverdecen, ¿se vos el primero en iniciar esas conversaciones? ¿Leíste en tal lugar en la Biblia? ¿Viste lo que hizo Dios en Familia de Fe? ¿Viste lo que está haciendo? Sé vos el iniciador, la iniciadora de esas conversaciones. Pero por lo general, claro, como nuestras conversaciones reflejan nuestro interior. Y en nuestro interior muchas veces hay negativismo, muchas veces hay frustración, como le pasaba a los discípulos. Fíjate cómo iban dialogando. Y ya es el tercer día y nosotros esperamos que él iba a redimir. Hablan de algo como que no pasó, de imposibilidad. Miren el contenido de sus palabras. Sus palabras son negativas, son de imposible, son de difícil, son de complicado, son de esperanzas frustradas, de expectativas no resueltas, abortadas, que no llegaron al fin. Ese es el contenido de sus conversaciones. Te pregunto, ¿cuál es el contenido de tus conversaciones? Y dice, además es el tercer día. Aunque también, fíjense, yo me pregunto por qué no halló fuerza las conversaciones de las mujeres hacia ellos. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día, a la mañana temprano, a la madrugada, fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Ay. Acá me preocupa un poquito, porque las mujeres, a ver, vieron que nosotros tenemos un concepto errado de las mujeres, ¿no? Que son como loros, no son así, no, nada que ver. Bueno, pero las mujeres introdujeron una conversación de las buenas. Sin embargo, estos dos sátrapas, bueno, toca a tu esposo que tenés por ahí cerca, no serás vos ese sátrapa como Cleofa y el otro, no serás vos, escuchame lo que yo te digo, no siempre lo que las mujeres le dicen a su esposo, pero bueno, a ver, vamos a poner, pero ¿qué pasó? No permearon el cambio en sus conversaciones. Las mujeres fueron y le dijeron a estos dos cabezones que discutían, estaban tristes, le dijeron, no está más Jesús, ha resucitado. Sin embargo,
Fíjense lo que pasó en ellos. Era tan fuerte su negativismo, era tan fuerte su conversación opaca, marchita, que no los permeó. Le pido a Dios que en esta mañana algo se mueva en todos nosotros que estamos acá a raíz de este mensaje. Que cuando vuelvas a tu casa algo se mueva. Que cuando vuelvas a tu hogar algo te replantees de vos y tu familia. ¿Cuáles son las conversaciones que tenés con tu familia, con tu cónyuge, con tus hijos, con tus sobrinos, en tus lugares de trabajo? ¿Cuáles son esas conversaciones? Pero quiero avanzar un poquito más para ir ya metiéndome sobre el final. Te dije que la calidad de nuestras conversaciones determina hasta dónde vamos a reverdecer. Fíjate cómo empieza el cambio a raíz de la presencia de Jesús. Fíjense lo que dice Jesús. Entonces él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón. No era necesario, versículo 26, la primera cosa que hizo Jesús, la primera cosa que tenemos que hacer es ir a la cruz, remitirnos a la cruz. Hay un viejo himno que dice así: oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Cierra tus ojos, por favor, y te invito a que vayamos juntos a la cruz de Cristo. La cruz. La cruz nos habla de poder, de amor, de esperanza. Nos habla de conversaciones que cambian, porque cambia nuestro corazón. Nos habla de nuevo nacimiento, nos habla de perdón, nos habla que somos liberados de la culpa, la vergüenza, el fracaso, la frustración. Nos habla que hay futuro para todo aquel que en Él cree. La cruz nos habla de vida, la cruz nos habla de amor, la cruz nos habla de perdón, la cruz nos habla de poder. Yo te invito, amigo, amiga, por favor, en oración, vamos a la cruz, vamos a remitirnos a la cruz. Vamos a remitirnos a la cruz para que cambie nuestro corazón y por ende nuestras conversaciones. Pedile, papá, cambia mi corazón, transforma mi corazón. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Remitirnos a la cruz. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Para que cambien nuestras conversaciones tenemos que ir a Jesús, más profundo a Jesús, comunión más profunda, cruz. Jesús le estaba enseñando a estos dos discípulos que antes de la gloria hay Gólgota, antes de la exaltación hay humillación, antes de la vida y el reverdecer hay un tiempo de arrepentimiento y transformación. Se necesita el Gólgota, por supuesto, para que venga la gloria. Nunca va a haber gloria si antes no hay Gólgota. Nunca va a haber reverdecer si antes no hay cruz. Ir a la cruz, ir a Jesús. Qué increíble que Jesús comenzó a caminar con ellos y ellos se daban cuenta que era Jesús. Estaban tan teñidas sus conversaciones de otoño, de hojarasca, de hojas secas, que no pudieron ver a Jesús. Estaba tan teñidas, no pudieron ver a Jesús. Parece increíble que en nuestras conversaciones no esté Jesús. ¿Cuántos cristianos hablan de todo? De los demás, de fútbol, de política, de economía, de todo. Sin embargo, ¿y Jesús? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó Jesús? Me encanta lo que hizo nuestra senadora nacional, Nadia Márquez, que tal vez la tengamos también en nuestro 70 aniversario en Paraná, lo que hizo en el Senado.
tomó ahí una palabra para declarar un homenaje a nuestro Señor Jesucristo. Y contó quién es, búsquelo, está en las redes, está publicado en todos lados, en el gobierno nacional, etcétera. ¿Cuántos años hace que algo así no sucedía? Pero un montón. En algún momento lo hizo la diputada Cynthia Houghton en la Cámara Baja, pero en la Cámara Alta, ¿cuándo sucedió una cosa de esa envergadura? Que alguien tenga tanto tiempo para hablar y diga un homenaje para Jesucristo, porque Jesucristo es este hizo esto, por nosotros, papá. ¿Cuándo van a introducirse esas conversaciones en nosotros? ¿Cuándo? Cuando haya cruz. Cuando vayamos a la cruz, cuando vayamos a Jesús, más a Jesús, cuando lo miremos más a Él, tomemos el sentir de Él, el corazón de Él. En segundo lugar, necesitamos recordar, reforzar, profundizar la palabra de Dios. ¿Vieron lo que hizo Jesús mientras iban caminando? Comenzando desde Moisés, comenzando. Me encantó lo que sucedió ayer en el puerto. Se predicó en todos los estados el Evangelio, pero sobre el tramo final, Alberto y Alejandra volvieron a predicar el Evangelio. Nadie puede decir en esas 3 horitas que estuvo en el puerto que no escuchó el Evangelio de Jesús. Fue una cosa impresionante. Se predicó en todos los stands, pero luego de la recorrida en todos los stands que pasaron los chicos con algunos de sus papás y adultos, además de eso, se hizo una predicación general para esas casi 500 personas que estábamos ahí en el puerto. Miren lo que hizo Jesús, comenzando por Moisés, comenzando por los profetas. Les explicó. No podemos predicar a la pasadita a las personas, no es a la pasadita. Al menos necesitamos 40 minutos, pero como poco, al menos 40 minutos. Y tal vez en muchas más de varias ocasiones, comenzando por Moisés, iba caminando y le iba explicando, recordar las escrituras, más palabra de Dios hay en nuestra vida, más reverdecimiento. Cuando la palabra de Dios nos habita, se trasunta y se plasma en nuestras decisiones de vida. Cuando la palabra de Dios se encarna en nosotros, en nuestra vida cotidiana, obviamente vamos a reverdecer y ayudamos a otros a reverdecer. Ahora, cuando nos falta Biblia, nos falta virtud, nos falta reverdecer, porque nos falta Biblia. Miren cómo lo dice Pedro, el apóstol Pedro, porque si estas cosas, ¿qué cosas deben estar entre nosotros? Todo lo que la Biblia dice debe estar en nosotros y abundan. No es el cristiano que se conforma. Escucharon a los cristianos que se conforman. Ya fui el domingo, ya fui el sábado, ya fui a Sol Naciente, ya fui. Es el cristiano que se conforma. No llega nunca a ningún lado. No hace lo que Dios pide que haga. No da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. No reverdece porque se conforma. Se queda en la comodidad, en el confort. Y va a ser difícil que podamos bendecir a alguien. Porque la Biblia dice que si estas cosas primero tienen que estar y en segundo lugar tienen que abundar. Miren lo que dice Pedro. No los van a dejar estar ociosos, ni sin fruto. Al contrario, van a tener fruto, van a tener de qué ocuparse. Se levantan en la mañana y ya saben lo que tienen que ir a hacer. Primero, al altar de Dios. Y en segundo lugar, a entrar en las conversaciones y a invitar a otros a entrar en conversaciones del reino. No los van a dejar estar en cuanto al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nunca es suficiente lo que tenga que ver con estudiar la palabra, nunca es suficiente. Veo muchos cristianos de muchos años con la famosa frase, diabólica frase, ya lo sé. Muchos cristianos, ya lo sé, ya lo escuché, es del diablo. Veo a muchos cristianos conformándose y no aprovechando los espacios que tenemos como familia de fe, entre ellos la escuela profética La Voz del León, entre ellos celebremos la restauración para curar todo lo psicoafectivo, entre ellos estudios de vida como formación ministerial y teológica. Nos conformamos, nos quedamos ahí planito, chatito. Claro, ¿qué vamos a reverdecer? ¿Y qué vamos a ayudar a otros a reverdecer? Si no estamos creciendo, no estamos reverdeciendo nosotros. Y por último, en esto que nos enseña Jesús y que hizo Jesús, fíjense, los discípulos, cuando Jesús se va, quedaron prendidos fuego. Ardía su corazón, fíjense, ardía su corazón. ¿Pero por qué ardía su corazón? Por lo que dice esta última enseñanza. Además de remitirnos a la cruz, además de recordar, repasar, revalorizar la palabra de Dios, es necesario que nos sea revelada su persona. Vieron que mientras ellos conversaban y Jesús caminaba, no se dieron cuenta que era Jesús. El texto dice, sus ojos estaban velados. No se dieron cuenta que era Jesús.
¿Cuándo se dan cuenta que era Jesús? Cuando Jesús, luego de hablar un rato, parte el pan en la mesa, da gracias, comienza a comer con ellos, ahí a ellos le cae la ficha. Ven sus manos, ven sus gestos, lo ven a Él. Lo que más importa en tu casa, en tu vida, en la iglesia y en todo lugar donde estemos, es que esté Jesús. Si Jesús está, está perfecto todo. Puede que algunas cosas no estén muy bien, pero si Jesús está, está todo más que bien. Y fíjense lo que dice el texto. Cómo habían reconocido a Jesús cuando Él partió el pan. Claro, Jesús tenía una forma de partir el pan y además, seguramente, estaban las heridas de sus manos horadadas por los clavos. Quedaron sus marcas. ¿Se acuerdan que después más adelante se las muestra a Tomás y le dice, Tomás, no seas incrédulo, Tomás, toca y cree. Es que esté Jesús. Ahora, hay algo muy triste que nos puede suceder y esperemos que ninguno de nosotros los que estamos aquí nos pase. Podemos estar caminando con Jesús sin darnos cuenta que Él camina con nosotros. Podemos venir a la iglesia, podemos tener 20.000 Biblias de estudio, 25.000, 300.000 libros, podemos tener mucho conocimiento intelectual. Sin embargo, no darnos cuenta que Jesús camina y está con nosotros. Eso es lo peor que nos puede pasar. Es lo más grave. ¿Y sabes cómo te das cuenta que pasa eso? Cuando en tu interior hay tanto negativismo, tanta frustración, tantas cosas malas y negativas, que en lugar de ser iniciador de conversaciones de reino, de reverdecer, iniciás los otros tipos de conversaciones de las cuales estamos acostumbrados. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que Jesús camina conmigo? Cuando me sé amado, cuando me sé escogido, cuando me sé favorecido, cuando me sé y me siento bendecido por Él. Y eso no es que solo me siento, no solo me siento, se lo hago sentir a los demás, que los demás en Cristo son iguales o mejor que yo. Vamos a ponernos de pie para orar a nuestro Dios. Cerrá tus ojos, por favor, pero abramos nuestro corazón. ¿Saben lo que dijeron los discípulos cuando Jesús se desapareció? No ardía nuestro corazón, no ardía. Y de ahí en más fueron a contarle a los demás lo que les pasó. No ardía nuestro corazón mientras Jesús caminaba y conversaba con nosotros. En esta mañana Él ha hecho de este lugar posible para iniciar nuevas conversaciones en tu vida, en la mía, en la nuestra. Él ha hecho esto posible. Él quiere iniciar nuevas conversaciones con nosotros. Yo no sé cómo haces vos el devocional, pero yo tengo una Biblia azul tirando para lila. Preparo mi equipo de mate y comienzo a tomar mates y a hablar con Papá Dios. Voy a un texto, voy a otro y hablo con Él, le presento mi vida, le agradezco. Yo no sé cómo haces vos, pero estoy seguro que Él quiere iniciar nuevas conversaciones con vos. Quiere iniciar nuevas conversaciones. Quiere hacer que tu corazón arda y que vos seas el pionero, la pionera de las conversaciones de reverdecimiento. Él quiere usar tu vida, nuestra vida, para su gloria y quiere que tus conversaciones sean las que hagan reverdecer.